Marx representa el concepto de la ideología como las representaciones que el hombre se hace en la realidad. Estas van ligadas a las condiciones materiales de la existencia, las condiciones reales en las que se desenvuelve la vida humana. Los hombres son productores de sus representaciones e ideas hasta llegar a una formación más amplia. Marx encuentra el sujeto histórico en las clases sociales, definidas por sus intereses económicos, relacionadas por los métodos de producción y las relaciones de poder, con ello la formación social histórica de cada momento y lugar. Es la teoría que explica la existencia de conflictos sociales como resultado de peleas entre los intereses de diferentes sectores o clases sociales. Las ideas y planteamientos que realizó Nietzsche. La crítica a la metafísica. Se trata de establecer algunos fundamentos en la filosofía, ya que tiene conceptos los cuales son la negación del pensamiento, del conocimiento y de la realidad. Lo único que se salva para Nietzsche es el hombre, ya que éste se convierte en el superhombre, mediante su voluntad de poder y mediante el eterno retorno. Nietzsche era la crítica a las ideas morales. Para Nietzsche, la moral es una fuerza que ha corrompido a la humanidad entera. Por eso es que trata de desenmascarar a la moral, desde un doble punto de vista como el bien y el mal. Pero la moral aún depende de la sociedad. Nietzsche dice que la moral y la religión son pequeños engaños y traiciones a la humanidad. La voluntad del superhombre. El superhombre se convierte en la idea de la superación no biológica, sino moral del ser humano, que le permite a cada uno llegar a ser el que es. Menciona que el hombre es solo un puente para llegar a ser el superhombre, el cual lo llevará a un estado de existencia más pleno y completo. El superhombre representa el estado final de quien consigue liberarse de Dios y la moral creencia de la religión. Y por último, la nueva tabla de valores. Nietzsche no propone vivir sin valores, ya que esto sería casi imposible. Más bien, propone invertir la tabla de valores mediante una nueva tabla en la que estén citados los valores que supongan un sí radical a la vida. La transmutación de los valores es la superación para poder recuperar de nuevo la moral aristócrata y permitir el triunfo del código moral del superhombre. Martin Heidegger. Martin Heidegger es un filósofo alemán considerado el más importante en el siglo XX. La obra más importante de Heidegger es Ser y Tiempo, escrita en 1927. Ser y Tiempo viene a romper con las ideas en las que existe una relación sujeto y objeto. Heidegger adopta una teoría existencial donde hay un ente humano, al que Heidegger le da el nombre de Dasein, que significa ser ahí. Este Dasein es arrojado en el mundo y es un hombre existencial que se angustia y muere, y sabe que va a morir. Cada momento de su vida ante la posibilidad de la muerte, dependiendo de cómo este Dasein vea a la muerte y cómo la afronte, le permitirá tener una vida inauténtica o una vida auténtica. Arrojada al mundo también está arrojada las posibilidades de el hombre, posibilidad siempre aspira y puede llegar a ser algo más, se quiere superar. Las decisiones que tomamos, nuestras acciones que tomamos, es lo que nos va a poder definir como hombres y nos invita a crecer. Hay una posibilidad entre todas las posibilidades que es morir. Esto nos obliga a aceptar la angustia de no poder cumplir con todo. La existencia inauténtica. Se dice que la meta del hombre es tener más cosas olvidando a Dios. El hombre niega la muerte. Esta negación se le llama existencia inauténtica. La existencia inauténtica no acepta la muerte y quiere vivir cosas nuevas, y les dicen qué hacer. La existencia auténtica es cuando el hombre acepta la muerte y decide qué hacer y qué no hacer, por su propia cuenta, sin que nadie les diga qué hacer. Los planteamientos del autor, empezando por un punto importante, que es la modernidad. La modernidad es una construcción creada por el tipo de
mentalidad que dio luz a sus conceptos de evolución, desarrollo y progreso. Bueno, también hay términos que siempre son emancipadores, pero que con el tiempo nos han venido mostrando sus propias raíces, el afán de dominio que ha hecho de la razón la clave de esa misma dominación. Según Aitor, tradiciones, objetos, lugares, imágenes clásicas del hombre y del mundo, o sea, se podría decir que legitimidades recibidas son para el capitalismo medios para llegar a la voluntad, o sea, al infinito de la voluntad. Este poder que es el capitalismo es pensado aquí como una figura cuya fuerza procede de la idea de infinito. Esta intraducibilidad ha hecho que Lyotard afirme que no es posible deducir una prescripción, incluso negativa, de una descripción. Pues ahora vamos a explorar lo que es la concepción lyottardiana, que tiene que ver con la historia con el conjunto de su obra, que está situada en su contexto social y cultural. Bueno, esto sigue la huella de los sucesivos desplazamientos teóricos de Lyotard. Se podría decir que son surgidos de los obstáculos de su práctica y discurso político. Estos obstáculos responden a eco a tres sucesivas teorías. Se podría decir que la primera teoría es la empírica de la historia paralela, a una teoría histórica de la revolución propias del marxismo. La teoría libidinal de la historia que se corresponde a una teoría mítica de la revolución, que apela a Freud. La teoría crítica de la historia propia se puede decir que es una concepción problemática de la revolución y de la política, que están apoyadas en Kant. Se podría decir que el análisis detallado y inmanente de esta revolución descubre la complejidad de la categoría de posmodernidad de Lyotard, crítica de los metarrelatos y de los valores en general. También la aceleración conmota los dos momentos en los que la revolución es planteada en términos positivos, mientras que la anamnesis describe el tercer momento, el del entorno a la reflexión, tras su anterior mundanización. Para culminar este tema, es preciso dar una postura y opinión final acerca de estos grandes filósofos contemporáneos. Cada uno de ellos proyecta y representa su perspectiva de una gran manera, desde su visión sobre el hombre, los valores que se posee, así como el mundo que ellos mismos plasman. Comenzando por Marx, el cual considero como uno de los filósofos más representativos e influyentes de nuestra época, ya sea por ser parte fundamental del socialismo y del comunismo para que estos se dieran a conocer mundialmente. Además de profundizar la situación social entre la revolución industrial y el capitalismo, su ideología en la cual el hombre se hace de la realidad gracias a las condiciones materiales de existencia. Después está Nietzsche, quien es uno de los filósofos más complejos y polémicos al momento de representar su ideología, la cual parte de la voluntad del poder, la cual sustenta todo acto o proyecto humano, y esta no es otra más que el poder sobre uno mismo, dando paso así a la autonomía de su prospecto tan ansiado por la humanidad, la cual es el superhombre. Ahora Heidegger. Sus planteamientos se basan ampliamente en la existencia humana y la historia del ser, representado en su término Dasein. Asimismo, profundiza el comportamiento del ser humano con sus dos tipos de existencia, la inauténtica, la cual se define como una vida superficial e impersonal. Por otro lado, está la auténtica, la cual se denomina como la aceptación de la condición humana, afrontar las cosas como son, y esto genera mayor libertad al ser. Lyotard, quien es el que tiene mayor cercanía a nuestros tiempos, él argumenta que la dominación de la ciencia y la técnica dan paso a formar parte de la liquidación de la modernidad, ya que ponen a la naturaleza bajo el dominio de la humanidad, y esto genera que no haya libertad, ni educación, ni riqueza de manera distribuida socialmente. Otro filósofo contemporáneo es Sartre, de quien quizá no se profundizó su ideología debidamente, pero lo esencial de sus planteamientos son el existencialismo, influenciado por Heidegger, pero aportando términos a la concepción del hombre tales como el ser para sí, tornando al mundo como algo objetivo. Podemos concluir que los planteamientos de estos filósofos se asemejan más a nuestra realidad, ya que han sido simultáneos a nuestra época, y eso les permite dar un punto de vista más certero a las cosas.